El segundo día del nuevo año, fui a la casa de mi madre para presentarle mis respetos por el año nuevo. Mi suegro no solo se llevó mis regalos de año nuevo, sino que además puso veneno en el vino. Lo que se suponía que iba a ser una alegre celebración de año nuevo se convirtió en una tragedia. Mi familia entera murió de una manera terrible una vez más. Cuando abrí los ojos, vi a mi suegro cambiando mis regalos otra vez. Esta vez los cambié en silencio. Siena, pasa los regalos de año nuevo para que los niños los lleven a casa de su madre. No te olvides de traerlos cuando vuelvas más tarde. La suegra la vio organizar los regalos de año nuevo y me quedé atónita por un momento. ¿No morí de camino a casa de mi madre? Vi los trozos de papel rojo por todo el patio trasero después de que se encendieran los petardos y de repente me di cuenta de que debía haber renacido en la mañana del segundo día del nuevo año. Al darme cuenta de esto, una oleada de intensa emoción brotó dentro de mí. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché la fría voz de mi suegro, diciendo que algunos de sus buenos amigos habían venido a presentar sus respetos de año nuevo. Nos dijo que pospusiéramos la visita a la casa de mi madre por un día. ¿Por qué teníamos que volver tan pronto? Además señaló la botella de vino y dijo, ¿no la compré yo? ¿Por qué la llevas a casa de tu madre? ¿Se trata de ir a la casa de tu madre o de limpiar las pertenencias de nuestra familia? Las voy a donar a la caridad. Claramente no estaba siguiendo ninguna regla. Al ver el rostro severo y frío de mi suegro, de repente recordé mi vida pasada. También fue en la mañana del segundo día del año nuevo cuando él apareció inesperadamente y nos dijo que retrasáramos nuestra visita a la casa de mi madre, diciendo que algunos amigos cercanos habían venido a celebrar el año nuevo y que quería presentarlos a mi esposo, Ethan. Pero ya nos habíamos preparado con anticipación, siguiendo la tradición de visitar la casa de mi madre el segundo día. Aunque ambas familias vivían en la misma ciudad, no vivían en el mismo condado, y la distancia entre ambos condados era de casi 100 kilómetros, lo que suponía unas 2 horas de viaje en coche. Por ello me había preparado temprano por la mañana para ir a casa de mi madre a celebrar el año nuevo. También les había comunicado a mis padres la víspera de año nuevo que llevaría a mi marido y a mi hija a visitarlos el segundo día. Mis padres habían preparado todo con mucho cuidado, esperando nuestro regreso. Incluso mis abuelos y mi tío vendrían a reunirse. Pero, ¿quién habría pensado que mi suegro querría que cambiáramos la fecha? El primer día visitamos a la familia del padre, el segundo día a la familia de la madre y el tercer día a la familia de la nuera. Esta es la tradición. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo y insistí en llevar a Ethan y a nuestra hija a casa de mi madre. Cuando llegamos, ya eran más de las 10. Como era de esperar, había muchos familiares en casa. Mi madre había preparado 2 grandes mesas de comida. Abrí la botella de vino que había preparado con antelación para que todos bebiéramos juntos. Pero inesperadamente, después de que toda la familia había almorzado, mis tíos y mi padre, a quienes les gustaba beber, de repente tuvieron fuertes dolores de estómago. El dolor era tan intenso que se retorcían de agonía, lo que provocó que todos entraran en pánico y llamaran a una ambulancia a toda prisa. Después de que los llevaron al hospital y los examinaron los médicos, se informó que el vino que bebieron había sido envenenado. Además, cuando los padres y hermanos de mi tío fueron trasladados al hospital, ya era demasiado tarde. Murieron en el acto. La alegre celebración del Año Nuevo se convirtió en un gran duelo. Toda la familia estaba sumida en el dolor y me culpaban a mí. ¿Por qué compré vino con veneno para ratas que mató a gente de mi familia? Por eso, todos estaban enojados conmigo. Yo tampoco podía entender cómo una botella de vino común podía tener veneno para ratas. Además, era un vino que yo mismo había comprado y que nunca había abierto. La primera persona de la que sospeché fue del vendedor de vino. Pero antes de poder denunciarlo a la policía, mi suegro me empujó al río junto a la carretera. Me ahogué en el acto. Antes de morir, finalmente supe la verdad. Él se enojó porque no lo escuché e insistió en ir a la casa de mi madre. Entonces deliberadamente cambió mis regalos de Año Nuevo y puso veneno en ellos para darme una lección. Pero el resultado fue que mi padre, mis tíos y mis hermanos murieron de una manera trágica. Pensando en todas estas cosas, apreté los puños y dije con frialdad, «Padre, eso es realmente gracioso. Visitar la casa de mi madre el segundo día es claramente una tradición.
¿Cómo se convirtió en una violación de la etiqueta? No está tratando de darme una lección. Este anciano es extremadamente malicioso. Mi suegro no esperaba que me atreviera a resistirme. Inmediatamente se puso furioso y gritó en voz alta: ¿Qué tradición? Puedes visitar la casa de tu madre el segundo, tercer o cuarto día. Como te has casado con un miembro de la familia B, deberías ser miembro de la familia B. ¿No sabes quién es superior y quién es inferior? Me burlé y dije sarcásticamente: ¿Quién no sabe quién es superior y quién es inferior? Visitar la casa de mi madre el tercer o cuarto día es por consideración a la familia del esposo, pero el segundo día es la tradición. Seguí refutándolo, lo que hizo que mi suegro se enojara tanto que levantó la mano y me dio una bofetada fuerte en la cara. La bofetada me hizo caer al suelo, causándome un dolor insoportable. La ira dentro de mí estalló, pero cuando miré a mi suegro con su rostro feroz, me calmé de inmediato. Recordé de mi vida pasada que nunca había discutido con él antes. Simplemente quería ir a la casa de mi madre, pero él aún tomó mis regalos de Año Nuevo y puso veneno en ellos. Ahora, si sigo enfrentándolo y provocándolo más, considerando su temperamento violento, incluso podría atreverse a matarme. Mi suegra también estaba asustada por él y rápidamente dio un paso adelante para ayudarme a levantarme, fulminando con la mirada a mi suegro. ¿Cómo podría un suegro golpear a su nuera a principios de año? ¿No te emborrachas y te vuelves loca? Después de decir esto, se volvió hacia mí y dijo: Sienna, no te lo tomes a pecho. Ya sabes lo irascible que es. No le hagas caso. Espera a que Ethan termine de hacer las maletas y luego lleva a Penny a visitar a tu madre para pasar el Año Nuevo. No te preocupes más por él. Mi suegro se burló y dijo: Sal, sal, sal. No te pares frente a mí, y me hagas enojar. Al ver su cara de enfado y disgusto, me di cuenta inmediatamente de que debía haber cambiado los regalos de nuevo. Traté de reprimir mi ira y respondí obedientemente: Padre, soy yo quien no conoce las reglas. Si vienen amigos a visitarnos, entonces no volveremos hoy. No es necesario visitar la casa de mi madre exactamente hoy. ¿Quieres que me quede aquí? Ethan se puso alerta de inmediato y preguntó qué estaba pasando. Su suegra le contó toda la historia de principio a fin, pero Ethan todavía tenía una mirada petulante en su rostro y dijo: Te lo mereces. Necesitas que tu padre te enseñe una lección para que seas más obediente. ¿Visitar la casa de tu madre? ¿No puedes hacerlo todos los días? ¿Por qué tiene que ser hoy? Una vez que te casas, todo debe priorizar a la familia del marido. Al escuchar estas palabras, respiré profundamente y traté de reprimir mi ira que quería darle una bofetada. Fingí ser obediente y estuve de acuerdo con él. En mi vida pasada, Ethan no bebía vino cuando estaba en mi casa. En ese momento me pareció extraño porque era adicto al vino. ¿Cómo no iba a beber? Después de mi muerte mi alma se quedó flotando en el aire y finalmente comprendí que su padre lo había llamado con anticipación y le había dicho que no bebiera vino al mediodía. La razón fue que no lo escuché y él quería darme una lección a través de él para poder salvar las apariencias frente a mí en el futuro. Por eso fingió estar borracho el primer día y luego se negó a beber más. Esta persona despreciable por su supuesta cara, observó con calma cómo mi familia moría de una manera trágica. En esta vida, enviaré a estas dos personas despreciables al infierno. Tan pronto como Ethan escuchó que no había necesidad de ir a la casa de su suegra, inmediatamente se recostó en la cama. Está claro que él tampoco quería ir. Al igual que antes del Año Nuevo, había prometido que iría a mi casa para celebrar el Año Nuevo este año, pero en el último momento cambió de opinión. Incluso intentó obligarme a ir a su casa para el Año Nuevo utilizando a nuestra hija. Al verla llorar y exigir ver a sus abuelos, no tuve más remedio que ceder e ir a su casa a pasar el Año Nuevo. Pero en realidad mis padres solo tenían una hija, yo. Todos los años durante el Año Nuevo se quedaban solos. Este año originalmente les había prometido que estaría con ellos, pero ahora no solo no puedo regresar para darles la bienvenida a la víspera de Año Nuevo, sino que incluso el segundo día del nuevo año para presentarles mis respetos debe reprogramarse. Estaba tan enojado que apreté los puños. Pero para hacer felices a mis padres, tuve que soportarlo. Al ver que mi suegro se había ido de casa, que mi suegra estaba ocupada en la cocina, y que mi hija estaba jugando en la habitación, fui en silencio al trastero.
Al ver los regalos de Año Nuevo que había preparado para llevar a casa de mi madre, que había comprado con mi propio dinero, subí a revisar. En efecto, todo había cambiado. Las 2 cajas de leche que habían preparado habían desaparecido. Incluso el paquete de cigarrillos en buen estado había sido reemplazado. El vino seguía siendo de la misma marca, pero en cuanto lo abrí me di cuenta de que lo habían cambiado por uno falso. La botella de vino falsa incluso tenía rastros de haber sido abierta y cerrada de nuevo. Mis ojos se volvieron fríos como el hielo. Viejo despreciable, al ver que no había nadie en la casa, devolví silenciosamente todos mis regalos. Luego fui a la cocina para ayudar a mi suegra a cocinar, esperando que llegaran los amigos de mi suegro. Quería que se arrepintiera de haberme mantenido en esta casa. Mi suegra me miró con expresión desconsolada y dijo: Siena, lamento haberte hecho sufrir. Se supone que el segundo día es el día en que una hija casada debe regresar a la casa de su madre, pero tú no puedes ir. Sonreí y le dije: Madre, tú tampoco puedes regresar. Mi suegra suspiró y dijo: He estado casada aquí durante tantos años que hace tiempo que perdí la tradición de regresar a la casa de mi madre el segundo día. Solo cuando mi padre entretenga a los parientes y tenga algo de tiempo libre podré regresar. Le dije: Madre, no te preocupes. A partir de ahora, cada año puedes volver a casa de tu madre el segundo día. Mi suegra pensó que estaba bromeando y me echó, diciendo que ella podía cocinar sola. Pero yo decidí quedarme en la cocina y ayudarla a cocinar hasta las 11 de la mañana. Mi suegro regresó con 3 hombres, todos ellos grandes y fuertes. Buscó en el cajón y no encontró cigarrillos, así que me ordenó que saliera a comprar algunos. Le respondí obedientemente y saqué a mi hija de la casa. En medio del complejo de apartamentos me encontré con 3 hombres y una mujer, uno de los cuales era mi esposo, Ethan. Junto a él había 2 hombres y una niña. Ya había conocido a estos 2 hombres antes. Eran amigos íntimos de Ethan desde la infancia. Pero yo nunca había visto a la chica antes. Ethan y yo éramos compañeros de universidad porque éramos de la misma ciudad natal. Nos conocimos en una reunión de vecinos y luego él me persiguió. Como ambas familias eran compatibles, nos juntamos rápidamente. A lo largo de los años, siempre trabajamos y nos establecimos en la capital provincial. Ambos grupos de padres vivían en el condado, así que cada vez que lo visitaba, tenía la oportunidad de conocer a sus amigos más cercanos. Pero no era más que una simple amistad, no una relación íntima. En ese momento, cuando me vieron, los hombres miraron a la chica que estaba a su lado, le guiñaron el ojo y luego se rieron burlonamente, alargando la voz. «Oh, cuñada, ¿qué haces aquí?» La cuñada está aquí para ver cómo está su marido. Su actitud claramente no me respetaba. De repente recordé que cada vez que los había visto antes, siempre habían tenido esa actitud. En ese momento, no entendí la razón. Pero ahora, al observar la situación, de repente me di cuenta de que podría tener algo que ver con esa chica. Efectivamente, después de oír que me llamaban cuñada, la chica inmediatamente giró la cabeza para mirarme. Sus ojos me recorrieron de la cabeza a los pies. Luego se volvió hacia Ethan y le preguntó: «Ethan, ¿es esta tu esposa?» Ethan asintió, luego frunció el ceño y me miró con frialdad. «Solo voy a encontrarme con unos amigos». «¿Por qué me sigues?» La chica se rió y dijo: «Ethan, también deberías entender a tu cuñada. Es normal que a una mujer casada no le guste que su marido tenga amigas. Todas las mujeres son así». Entonces se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo: «Pero cuñada, no me malinterpretes. Mi nombre es Diana. Soy compañera de clase de Ethan en la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Nuestra amistad es pura. No me malinterpretes». Uno de los amigos cercanos de Ethan intervino: «Así es, Diana. Ella solía estar en el extranjero y acaba de regresar al país a fines de año. Hoy casualmente su padre invitó al tío Lee, así que aprovechamos para reunirnos. Somos viejos compañeros de clase. No pienses demasiado, cuñada». Sonreí suavemente y dije: «No, ustedes vayan y diviértanse. Papá me dijo que saliera a comprar cigarrillos. Voy a comprarlos ahora». Inmediatamente dieron un suspiro de alivio, pero cuando pasé por allí, escuché de nuevo la voz de Diana. «Ethan, no esperaba que fuera tu esposa».
No parece ser nada especial, ¿verdad? Uno de los amigos de Ethan se rió y dijo, no es porque te hayas ido al extranjero, ¿verdad? Todos se rieron y bromearon, sin importarles en absoluto si los escuchaba o no. Pero no les presté atención. En mi vida pasada, solo los había visto unas cuantas veces, pero sabía que siempre me miraban con desprecio. Incluso ayudaron a Ethan a engañarme y confundirme una y otra vez. Por eso había discutido con él muchas veces, pero en esta vida, lo único que quería era verlos a todos juntos irse al infierno. Después de comprar los cigarrillos, Ethan también los llevó de regreso. Mi suegra seguía ocupada en la cocina. Afuera había muchas risas y ruido. Habían preparado 2 mesas, una para jugar al mahjong y la otra para jugar a las cartas. El grupo de jóvenes estaba jugando a las cartas. Ethan y Diana eran pareja. Cuando entré estaban levantando sus tazas de té y bebiendo juntos. Aunque había perdido hace tiempo los sentimientos, la escena frente a mí todavía me hacía sentir extremadamente disgustado. Di un paso adelante con frialdad y los interrumpí. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Al verme todos parecieron sentirse desafortunados y rápidamente explicaron, oh cuñada, no me malinterpretes. Esto es solo un penalti en el juego. Sí, sí. Quien pierda tiene que beber. Aunque seamos hombres y perdamos, tenemos que beber. Me reí con frialdad. Delante de la esposa de alguien, bebiendo diviao. ¿Todos creen que esto es normal? ¿O así es como todos juegan afuera? ¿Tengo que decírselo a sus esposas? Tan pronto como se dijeron estas palabras, los rostros de los 2 amigos cercanos de Ethan se congelaron de inmediato. Diana se rió levemente y dijo, Ethan, tu esposa parece no saber bromear. Después de decir esto, dejó la taza sobre la mesa y dijo, dejemos de jugar para evitar malentendidos. Ethan inmediatamente mostró impaciencia y fastidio y dijo, Sienna, si eres demasiado holgazana, lleva a Lala a jugar al complejo de apartamentos. No arruines nuestra diversión, ¿de acuerdo? Mi suegro también mostró su disgusto y la regañó. Incluso si es un niño, tienes que ir y chivarte con la esposa de alguien. Al principio del año, era solo un juego. ¿Por qué armar tanto alboroto? Luego fue a la cocina a cocinar para nosotros. Los otros tíos y tías inmediatamente se adelantaron para mediar y luego se volvieron hacia mí y me dijeron, son solo viejos amigos de la infancia, Sienna. No pienses demasiado. Lleva a tu hija a jugar. Sonreí con frialdad y sarcasmo y dije, no sé si la gente del condado juega así, pero de donde yo vengo, nadie juega así. Los rostros de aquellos hombres se congelaron de inmediato y parecían infelices. Mi suegro estaba furioso y gritó en voz alta, ¿cómo te atreves a responderle a tus mayores? Al oír el alboroto que venía de la cocina, mi suegra me hizo entrar rápidamente y miró fríamente hacia afuera a través de la ventana. Afuera, Diana y Ethan estaban levantando nuevamente sus copas y bebiendo de viao. Los 2 hombres que estaban sentados a su lado también sonrieron y observaron, sin ver nada extraño. De repente recordé un dicho muy bueno, Dios los cría y ellos se juntan y la gente se divide en grupos. Al ver a estas personas, finalmente comprendí que ese dicho era realmente cierto. Continúen jugando y divirtiéndose durante otra hora. Luego los despediré a todos. A las 12:30 comenzó oficialmente la comida principal. Había 8 personas en la mesa del comedor, incluidos mi suegro, Ethan y sus invitados, asientos suficientes. Por supuesto, no había sillas para mí y mi suegra. Ocurría lo mismo todos los años, así que no me sorprendió. Pero este año, aunque me di cuenta, no me importó. Simplemente me senté obedientemente con mi suegra y mi hija en la pequeña mesa de té, comiendo mientras pensaba en lo que estaba a punto de suceder. No pude contener mi emoción. El vino que compré para mi padre era todo buen vino. Con la personalidad tan preocupada de mi suegro, él definitivamente sacaba esas botellas de vino para entretener a sus invitados. Claramente no era pobre hasta el punto de estar indigente y hambriento, pero no podía soportar verme comprar regalos caros para la familia de mi madre, hasta el punto de comprar regalos falsos para cambiarlos. Tal vez no era la primera vez que cambiaba mis regalos. Simplemente no lo sabía. Mis padres probablemente pensaron que el vendedor también me había engañado. Como mi hija venía muy poco a casa,
no les importaban mucho esas cosas materiales. Cuanto más pensaba en ello, más lo odiaba. Me quedé mirándolos en silencio. Efectivamente, mi suegro le dijo a Ethan que fuera a buscar el vino que había comprado. Ethan entonces me pidió que fuera a buscarlo. Esto se había convertido en una costumbre en esta familia. Siempre que había algo que hacer, él me lo imponía. Normalmente yo no lo soportaría y le respondería con argumentos. Hoy fue diferente. Me levanté de inmediato, emocionado, y fui a buscarlo. Inesperadamente mi suegro me detuvo y le dijo a Ethan: ve a buscarlo tú mismo. El vino que está detrás de la puerta es para los antiguos colegas de tu padre y tus antiguos compañeros de clase. Deberían beber algo bueno. Sabía exactamente por qué me lo impedía. No era porque le preocupara que no reconociera el vino, sino porque tenía miedo de que descubriera que había cambiado el vino. Entonces obedientemente me senté en mi asiento y seguí cuidando a mi hija hasta que vi a Ethan sacar la botella de vino que mi suegro había cambiado. Recién entonces me relajé por completo. Bebí. Bebanlo todo. Beban hasta que todos mueran. En ese momento sonó la voz de Diana: ¿por qué no vienen tú y tu cuñada y se sientan con nosotras? Podemos beber un poco. Después de todo, ambos han estado ocupados toda la mañana. Gracias a que ella habló, mi suegra y yo finalmente tuvimos la oportunidad de sentarnos a la mesa del comedor. Mi suegro, como cabeza de familia, habló y le ordenó a Siena que sirviera una copa de vino para la señorita Diana y le diera las gracias. Al ver la escena, no pude evitar reírme. Realmente dudé de quién era esa casa. Tenemos que depender de un extraño para que nos permita a mi suegra y a mí sentarnos a la mesa del comedor en nuestra propia casa. Pero no dije nada. Levanté mi copa con seriedad y dije: gracias, señorita Diana. Es gracias a usted que mi suegra y yo tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa del comedor en nuestra propia casa. Me pregunto si usted es la verdadera dueña de esta casa. Esta declaración, se mire por donde se mire, estaba llena de sarcasmo. Lamentablemente ninguna de las personas presentes era una persona normal. Todos pensaron que esto era algo normal. Solo la cara de mi suegra era un poco dura de mirar. Ella apretó ligeramente su mano sobre la mía, indicándome que no me lo tomara a pecho. Después de que mi suegra y yo nos sentáramos, Diana, junto con Ethan y los dos hombres, comenzaron a recordar sus días de escuela secundaria. Ignoraron por completo mi existencia. Al final, Diana incluso se rió y dijo: Ethan, ¿todavía te acuerdas? Eras bueno dibujando en ese entonces. Incluso hiciste muchos dibujos para mí. Miró a Ethan con una mirada significativa y dijo con una sonrisa: todavía conservo esas fotos hasta el día de hoy. Los ojos de Ethan se iluminaron de alegría y preguntó: ¿en serio? Diana sonrió levemente y dijo: por supuesto que es verdad. Ethan quería decir algo más, pero mi suegra lo fulminó con la mirada y le dijo: date prisa y sírvele algo de comer a tu esposa y a tu hijo. Diana, por otro lado, se rió como si no hubiera oído y dijo: es cierto, Ethan, tu cuñada todavía está aquí. Mi suegro inmediatamente frunció el ceño y dijo: ¿y que si ella está aquí? ¿No podemos hablar del pasado? Me burlé y dije: por supuesto que podemos. No importaría si Ethan y yo nos divorciáramos para que ustedes dos pudieran volver a estar juntos. Mi suegro, que había bebido varias copas de vino, golpeó su copa sobre la mesa y su rostro se oscureció. ¿Crees que Ethan no se atrevería a divorciarse de ti? Le dije: si no fuera porque Diana se fue al extranjero en ese entonces, la nuera de esta familia habría sido Diana. Mi suegra no pudo soportarlo más e inmediatamente miró fijamente a mi suegro, diciendo: ¿qué tonterías estás diciendo después de beber unas cuantas copas de vino? Mi suegro inmediatamente se molestó y dijo: ¿dónde estoy diciendo tonterías? Escuché que ustedes dos estaban enamorados en la escuela secundaria. Diana, Ethan, ¿realmente se amaban en la secundaria? Mi suegra no pudo soportarlo más e inmediatamente se puso un trozo de comida en la boca y le dijo: come más para que no digas tonterías. Pero ella siguió discutiendo y finalmente mi suegro no pudo soportarlo más y le dio una bofetada en la cara a mi suegra. Vieja, solo dije una frase y, ¿te atreves a discutir conmigo? A principios de año, estás tratando deliberadamente de hacerme enojar. Instintivamente atrapé a mi suegra,
pero la ira dentro de mí ya no podía contenerse. Inmediatamente volqué la mesa del comedor. «Viejo, ¿estás loco? ¿Cómo puedes hacer una escena delante de tanta gente? Viejo despreciable, ¿crees que soy un gato dócil solo porque no hablo?» Junto con el vuelco de la mesa, los cuencos y los platos cayeron al suelo y se rompieron ruidosamente. Todos en la sala estaban atónitos, casi sin poder creer lo que veían sus ojos, mirándome fijamente. Mi suegro reaccionó de inmediato, su rostro se puso morado de ira mientras gritaba en voz alta: «Miserable mujer, ¿cómo te atreves a volcar la mesa en mi casa? Criatura ingrata, no tienes una madre que te enseñe modales. Hoy debo darte una lección». Con eso levantó la mano para golpearme, pero la gente que lo rodeaba intervino rápidamente para detenerlo. Richard, ¿es realmente necesario llegar a tales extremos a principios de año? Diana también reaccionó a tiempo, fingiendo estar sorprendida y regañándome. Cuñada, ¿cómo pudiste volverte loca a principios de año y volcar la mesa justo delante de tu tío? ¿No te queda decencia? Le di una bofetada en la cara y le dije: «Cierra la boca de tu perro». ¿Qué tiene que ver contigo el negocio de nuestra familia? ¿Qué tipo de educación recibiste para interferir en los asuntos de otras personas? Sigues sacando a relucir historias de la escuela secundaria. ¿Quieres que te ceda mi lugar? Diana estaba tan sorprendida que se quedó allí estupefacta, y los demás también la miraron con los ojos muy abiertos. Sus rostros se volvieron fríos cuando soltaron a mi suegro y me miraron con miradas frías y penetrantes. Efectivamente, mi suegro, como un león enfurecido, se abalanzó directamente hacia mí, rugiendo: «Miserable mujer, ¿cómo te atreves a desafiarme? Si no te golpeo hasta la muerte hoy, no seré un hombre de la familia B». Pero antes de que su mano pudiera alcanzarme, de repente dejó escapar un grito doloroso y se agarró el estómago. Los demás, que se habían estado preparando para ver el drama, cambiaron de repente sus expresiones. Rápidamente se apresuraron a apoyarlo, preguntando: «Richard, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?». Antes de que pudieran terminar de hablar, uno por uno, también comenzaron a gritar de dolor, agarrándose el estómago, sus rostros palidecieron mientras se desplomaban en el suelo. Ethan y Diana, que eran los que menos habían bebido, estaban tan aterrorizados por la vista que se quedaron atónitos por un momento. Corrieron rápidamente para ayudar a los adultos a levantarse, pero entonces, como si se diera cuenta de algo, Diana de repente giró la cabeza y me miró con horror, exclamando: «Sienna, ¿envenenaste la comida?». La miré como si fuera una tonta, mi tono destilaba desprecio. «Comí el mismo plato que todos los demás. Dime, ¿cómo pude haberlo envenenado?». Diana estaba tan desconcertada que no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera pensarlo bien, de repente se agarró el estómago y se derrumbó, rodando por el suelo en agonía. Uno a uno los demás también cayeron, retorciéndose de dolor. Mi suegra, acababa de recibir una bofetada de mi suegro y ahora estaba completamente aturdida, se quedó mirando en estado de shock mientras exclamaba: «Oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí?». Yo también colaboré agarrándome el estómago, fingiendo estar en pánico y horrorizada, instando a mi suegra a que llamara una ambulancia. Cada persona fue llevada al hospital, tal como en mi vida pasada. Por un pequeño retraso, 2 de los 3 amigos que había traído mi suegro estaban muertos. El otro, junto con mi suegro, quedó paralizado de un lado y quedó tendido en la cama. Otra persona se volvió loca y perdió la cabeza por completo. Entre los amigos más cercanos de Ethan también murió el padre de Diana. Uno de ellos ya había perdido la vida y el otro seguía en la unidad de cuidados intensivos. Solo Diana y Ethan tuvieron la suerte de sobrevivir. Por supuesto, estaba yo porque solo había bebido un vaso en ese momento y fui el último en beber, el que menos cantidad había tomado. El médico concluyó que todos habían consumido una gran cantidad de veneno para ratas. Cuando se difundió esta noticia, todo el complejo de apartamentos quedó en estado de shock. Mi casa estaba en un primer piso con un patio privado. Cuando ocurrió el incidente había tantas ambulancias en el lugar que era imposible ocultar nada. Nadie podría haber imaginado que una cena de Año Nuevo se convertiría en un festín mortal. Los parientes de mi suegro y de Ethan casi se desmayan en el acto cuando reciben la noticia. Todos deseaban poder luchar a muerte con mi suegro, pero antes de que pudieran actuar, Ethan se despertó.
Tan pronto como abrió los ojos, inmediatamente agarró mi cuello, sus ojos inyectados en sangre por el odio, y gritó furiosamente: «¿Fuiste tú? Tú, la miserable mujer, ¿nos envenenaste?» En ese momento Ethan estaba tan débil como un niño. Podría haberlo empujado hacia abajo con un solo empujón, y se habría caído al suelo. Me quedé de pie encima de él, mirándolo con un tono de desprecio. «¿Estás loco? ¿Cómo pude haber envenenado a alguien?» Diana también estaba demasiado débil para levantarse, pero aún así me miró con resentimiento. «Si no fuiste tú, ¿quién más podría estar aquí?» Ethan rechinó los dientes, sus ojos llenos de malicia, fijos en mí. «Sí, es porque odiabas que Diana y yo estuviéramos enamorados en la escuela secundaria que querías matarnos a todos». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, inmediatamente enfurecieron a los familiares del fallecido. Se volvieron locos y se abalanzaron sobre mí. «Miserable. Fuiste tú quien mató a mi marido. Te mataré. Mujer sin corazón, devuélveme a mi hijo. Te destrozaré». Diana gritó de dolor, su voz llena de odio. «Sienna, mujer malvada, llamaré a la policía. Definitivamente llamaré a la policía para atrapar a este asesino». Miré fríamente a la gente que corría hacia mí, mi tono lleno de advertencia. «Quien se atreva a tocarme, que lo intente. Ya he llamado a la policía. A quien se atreva a tocarme, me encargaré de que todos vayan a la cárcel». En ese momento estábamos en la habitación del hospital de mi suegro. Desde que se despertó había estado pálido y silencioso. Pero ahora, al enterarse de que había llamado a la policía, su rostro cambió de inmediato. Entró en pánico y luego me regañó enojado. «Miserable mujer. ¿Quién te dio el derecho de llamar a la policía?» Lo miré con frialdad. «¿Por qué no puedo llamar a la policía?» Mi suegro me miró con fiereza, rechinando los dientes. «Eres tú. Eres tú, miserable mujer. Tú los mataste a todos. Tú eres la asesina». Después de decir esto, se abalanzó sobre mí como si quisiera matarme en el acto. Me quedé quieto a un lado y le dije con indiferencia: «No eres tú quien debe decidir si soy un asesino o no, es la policía quien debe juzgarlo». «No te preocupes, ya he llamado a la policía. Creo que pronto descubrirán la verdad». Mi suegro se asustó de inmediato, temblando por todas partes. Su aspecto despavorido hizo que los familiares de las víctimas comenzaran a dudar. Lo miraron con sospecha. «Richard, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Será que eres tú el que lo hizo?» Mi suegro entró en pánico de inmediato, con la voz temblorosa mientras lo negaba. «No, no, no soy yo. Conozco a esos hermanos desde hace muchos años. ¿Cómo pude envenenarlos y matarlos?» Me señaló directamente y gritó frenéticamente. «Es ella, esa miserable mujer. Ella los mató a todos. Es ella». Una mujer de mediana edad del grupo habló y dijo: «Richard podría tener razón. Estaba celosa de que mi hija alguna vez hubiera amado a Ethan, por eso quería matar a todos. Me di cuenta de que ella era la madre de Diana. De hecho, no había necesidad de veneno para ratas. Incluso si el padre de Diana hubiera vivido, tampoco habría vivido mucho tiempo, porque en mi vida pasada, él también murió de un derrame cerebral durante el Año Nuevo. Después de su muerte, mi suegra también falleció poco después. Resultó que los dos habían estado teniendo una aventura durante mucho tiempo, por lo que ella quería destruir mi matrimonio con Ethan y obligar a su hija a casarse con un miembro de la familia B, para que las dos familias pudieran convertirse realmente en una». Sus palabras indignaron aún más a la gente que estaba a mi alrededor. Todos me miraban con odio, como si quisieran devorarme para vengar a sus seres queridos. Pero en ese momento a ninguno de ellos se le ocurrió llamar a la policía. Fue realmente ridículo. No llamaron a la policía, pero yo ya lo había hecho. La policía llegó rápidamente. En realidad, este caso no fue difícil de investigar. La policía pronto encontró rastros de veneno para ratas en el vino que habían bebido, y ese vino lo guardaba mi suegro. Por lo tanto, la primera persona a la que interrogó la policía fue a mi suegro. Había perdido demasiados amigos y había matado a demasiadas personas. Su espíritu ya se había derrumbado. Después de unas cuantas preguntas, gritó frenéticamente: «Estoy loca.
Esas botellas de vino estaban entre los regalos de Año Nuevo de esa desdichada mujer, que debían ser llevados a casa de su madre. No esperaba que las llevaran a la mesa del comedor. No fue mi intención. Realmente no fue mi intención. Después de decir esto, me señaló directamente y gritó: «Es esa miserable mujer. Ella fue la causante de todo esto». Sus palabras revelaron inmediatamente la verdad del asunto. Él mismo admitió que había cambiado mis regalos de Año Nuevo y que había sido él quien había puesto veneno para ratas en el vino. Gritó desesperado. No esperaba. No esperaba que las cosas resultaran así. En realidad no esperaba matar a mis propios amigos. Todos los presentes estaban atónitos y no podían creerlo. Pero cuando pensaron en sus esposos e hijos muriendo a manos de él, el odio en sus corazones se encendió de inmediato. Se abalanzaron sobre él y lo golpearon con fuerza. Su cuerpo, ya debilitado, no pudo soportar los fuertes golpes. Finalmente lo llevaron directamente a urgencias para operarlo. La policía vino de nuevo a interrogarme. Dijeron que habían encontrado mis huellas dactilares en las botellas de vino. No lo negué, pero me limité a mostrar una expresión como si acabara de recibir un fuerte golpe. Me tembló la voz cuando dije: «Todos esos regalos de Año Nuevo los compré yo. Todavía tengo los recibos». El segundo día, originalmente planeé ir a la casa de mi madre, pero mi suegro no me lo permitió. No tuve más remedio que quedarme y ayudar con la cocina. ¿Quién habría pensado que pondría veneno para ratas en el vino y me obligaría a llevármelo para hacerle daño a mi familia? Mientras hablaba, me cubrí la cara y rompí a llorar. ¿Qué mal le he hecho a mi suegro para que me odie tanto? ¿Por qué odia tanto a la familia de mi madre? Me esforcé por desempeñar el papel de una nuera que casi había sido asesinada por la familia de su marido y estaba decidida a no volver nunca más a la familia B. También exigí firmemente que la policía investigara. Mi aparición disipó con éxito todas las dudas de la policía. Después de todo, ¿cómo podía saber yo que mi suegro había puesto veneno para ratas en el vino? Además, el hecho de que había comprado vino falso idéntico al mío fue descubierto por la policía. Yo no tuve nada que ver con eso. Por supuesto, mis huellas dactilares estaban en las botellas de vino porque tenía que servir el vino a todos en la mesa. Mi suegro y Ethan me pedían a menudo que lo hiciera. Yo también bebí el vino envenenado. Yo fui la víctima. La noticia se difundió rápidamente en el complejo de apartamentos. A partir de entonces, todos evitaron a la familia B como si tuvieran la peste. Aproveché esa oportunidad para proponerle el divorcio a Ethan. Por supuesto, al principio se negó a aceptar. El odio en mi corazón estalló con fuerza. Le di una bofetada en la cara. «Bestia. Tu padre quería matar a toda mi familia. ¿Aún esperas que siga viviendo contigo?» Ethan todavía me miraba con una mirada tierna y enamorada y dijo suavemente: «Pero esposa, fue mi padre, no yo. Nunca quise hacerte daño». Le di otra bofetada y le dije: «Cállate. ¿Crees que no sé lo que estás pensando? En cuanto viste a Diana, ¿te arrepentiste de casarte conmigo, no?» El cuerpo de Ethan ya estaba debilitado. Después de recibir 2 bofetadas mías, cayó al suelo. Mi suegra se horrorizó y corrió rápidamente para ayudar a su hijo a levantarse. La miré con frialdad, sin ningún tipo de calidez en los ojos. Su marido quería matar a toda mi familia. ¿Y todavía quiere convencerme de que siga viviendo con su hijo? Finalmente mi suegra se dio cuenta de algo. Ella se quedó callada y no se atrevió a decir ni una palabra más, pero Ethan seguía sin soltarla. Mi suegra le dio una bofetada en la cara. «Ya basta, ustedes dos. Han arruinado mi vida. No sigan lastimando a las hijas de otras personas. ¿Cuántas vidas los separan a ustedes dos? ¿Aún crees que pueden seguir viviendo juntos?» El rostro de Ethan se puso pálido, sus labios temblaron y su voz estaba llena de pánico cuando dijo: «Yo no lo sabía. Realmente no sabía que mi padre haría algo así». Lo interrumpí con frialdad y dije: «Te veo mañana en la oficina de asuntos civiles, Ethan». Le dije que si no aceptaba el divorcio, arruinaría su reputación. El rostro de Ethan cambió de inmediato. Era evidente que tenía mucho miedo de que se revelara que su padre había querido matar a toda mi familia.
Si todo el mundo lo supiera, su vida quedaría completamente destruida. Sin otra opción, tuvo que aceptar el divorcio conmigo. Después de cortar con éxito los lazos con Ethan, miré a mi suegra parada tranquilamente a mi lado. Parecía vieja y demacrada. Recordé los años que había estado casada con Ethan en esta casa. Aunque no tenía mucho dinero, al menos era la única que me había protegido. Esa noche la llevé al hospital. Mi suegro aún estaba vivo, pero estaba en su lecho de muerte. En ese momento, la madre de Diana lloraba desconsoladamente. Mi suegro la miró. A pesar de su cuerpo envejecido, su alma todavía estaba llena de deseo. Habló con voz débil pero decidida: Julia, no te preocupes. Intentaré seguir viviendo. Esperaré hasta que mejore. Esperaré hasta que mejore y me divorciaré de esa vieja y me casaré contigo. Resultó que Julia era el nombre de la madre de Diana. Sollozaba, con la voz entrecortada por la emoción. Richard, debes esforzarte. La vieja ya se ha ido. Solo me queda usted. Estas palabras hicieron que los ojos de mi suegra se abrieran de par en par con incredulidad ante la escena que tenía ante ella. De repente abrió de un empujón la puerta de la habitación del hospital y se abalanzó sobre la mujer, golpeándola con fiereza. Julia Lee, despreciable pareja adúltera. ¿Cómo se atreven a tener una aventura a mis espaldas? ¿Y todavía no conocen la vergüenza? Mi suegra hizo un escándalo tan grande que todo el mundo lo supo. Solo entonces se dio cuenta de que el romance entre mi suegro y la madre de Diana era conocido por mucha gente desde hacía mucho tiempo. Además, su relación ambigua no era algo reciente, sino que se venía desarrollando desde hacía años. Este impacto fue demasiado fuerte para mi suegra y se derrumbó por completo. Finalmente decidió divorciarse de mi suegro. De esta manera, también cumplió con los deseos de mi suegro y de la madre de Diana. Querían fusionar las dos familias en una sola. Sin embargo, mi suegro estaba postrado en cama y la madre de Diana no soportaba atender a un hombre discapacitado. Al ver que su condición no mostraba signos de mejora, rápidamente se emparejó con otro anciano y dejó a mi suegro a su suerte sin importar si vivía o moría. En cuanto a Ethan, después de divorciarse de mí, originalmente tenía la intención de estar con Diana. Pero cuando descubrió que su madre había tenido una relación ambigua con su padre y que lo había traicionado, se desmoronó por completo. Al final, abandonó el país enfadada. Hay que decir que mi ex suegro tenía una constitución fuerte. A pesar de haber sido atormentado una y otra vez, aún no murió. Ethan no tuvo más opción que cuidar de su padre él mismo. Como dice el refrán, no hay hijos filiales junto al lecho de enfermo. Este dicho es muy cierto, sobre todo porque Ethan era una persona egoísta. No pudo soportarlo ni siquiera durante medio año. Una noche asfixió silenciosamente a su padre mientras dormía. Recibí la noticia de que Ethan había muerto al mismo tiempo que me enteré de que había asesinado a su padre. Se dice que cuando mató a su padre, un vecino se despertó para ir al baño y lo vio. El vecino llamó inmediatamente a la policía. Entró en pánico y huyó, pero inesperadamente tuvo un accidente de tráfico y murió en el lugar. Cuando llevé a mi hija a presentarle mis respetos, me encontré de nuevo con mi ex suegra. En solo medio año había perdido a su marido y a su hijo. Estaba muy preocupada por ella, pero ella solo sonrió y dijo: no te preocupes por mí. Ahora me he dado cuenta de que los llamados esposos, esposas, padres e hijos son solo una parte del ciclo de la vida. Como esposa y madre, he hecho lo mejor que he podido. La situación actual es una consecuencia de su propia voluntad. Dijo que ahora estaba viajando por el país con algunos viejos amigos que había conocido en el club de la tercera edad. Incluso me mostró su cuenta en las redes sociales. Solo entonces supe que se había convertido en una bloguera popular con cientos de miles de seguidores. La historia entre mi suegra y yo había llegado a su fin. Espero que pueda liberarse de las ataduras del pasado. Ahora que ella ha encontrado su libertad, yo también puedo estar tranquila. Nuestra breve relación de suegra y nuera, que duró unos años, ha llegado a su fin de forma perfecta. Creo que tanto ella como yo seremos felices en el futuro.